En vivo, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, de los versos 1 al 5. Y el tema de este mensaje es la reivindicación del apostolado de Pablo. Con ustedes, nuestro hermano, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Modestia de Cristo. Yo que presente, ciertamente soy bajo entre vosotros. O sea, a los ojos de ustedes, Corintios, al presente me consideran poca cosa. Eso a síntesis. Pero ausente, soy confiado entre vosotros. Ruego pues que cuando estuviere presente no tenga que ser atrevido con la confianza con que estoy en ánimo de ser resuelto para con algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te bendecimos, Señor, esta mañana y te damos muchas gracias por esta oportunidad de venir ante ti como pueblo de Dios, como tus hijos, como redimidos. Muchas gracias porque nos has concedido ese privilegio y ese derecho. Abre nuestro corazón para que la palabra tenga razón de ser en nuestro entendimiento. Favoréceme con el apoyo de tu Espíritu Santo para que pueda trazar la palabra con toda justicia y verdad. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues mis hermanos, estamos ya casi a la orilla de esta segunda carta del apóstol, que la hemos venido recorriendo capítulo por capítulo. Y que yo recuerdo cuando prediqué la carta a los romanos, cuando terminé el último capítulo, yo dije como si estuviera hablando con Pablo, que si no tenía otra como esa, que me había gustado mucho. Y ahora que termino 2 Corintios, estoy pensando lo mismo. Qué bueno que tuviera otra más. Lástima que se perdió la primera carta. Pero vamos a disfrutar lo que hemos visto del apóstol, su manera de tratar la iglesia, de manera de tratar con los conflictos. Acuérdese, esta segunda carta lo que plantea es cómo los judaizantes y falsos maestros trataron de denigrarlo, particularmente reduciéndolo a que no era un apóstol, que sus enseñanzas no eran el evangelio de Jesucristo, cuando que el corazón de todo es que a él el Señor Jesús se lo explicó. Por lo tanto, este era el evangelio verdadero de Jesucristo, que si Pablo ha dicho hubiera salido vencido, no tuviéramos este evangelio tan precioso, no tuviéramos estas cartas, no estuviera predicando esto. Usted y yo quizá no fuéramos gente redimida. Pero gracias entonces
al esfuerzo, a la valentía de este hombre, pudo salir adelante. No solo él, sino su evangelio. Y ahora nos vamos al capítulo 10, de los versículos 1 al 5 que he leído, porque allí tenemos el mensaje de esta mañana. Y creo que puedo decirlo con toda propiedad, que el apóstol estaba finiquitando todo el asunto judío y de los falsos maestros. Y resolvió, porque los venció a todos. Y después de eso, en los capítulos 8 y 9, el apóstol trató con los corintios, acuérdense, sobre la ofrenda prometida a los hermanos de Judea, que a mí se me hizo una delicia esa ofrenda, no solamente por en términos de pesos y centavos, sino porque esa ofrenda era dada y era recibida por dos pueblos que se odiaban de hacía más de 1000 años. Pero la cruz de Cristo acabó con esa enemistad, y los gentiles dieron esa ofrenda con gozo, y los judíos la recibieron también. Lo que hace la cruz de Jesucristo. Y es así, de esta manera, como entramos al capítulo 10 de esta carta, en el que me parece que el apóstol es como quien está haciendo, dije, un finiquito, y no quiere dejar nada pendiente del caso Corinto, que es muy interesante esa enseñanza, como nadie puede dejar un lugar y dejar ningún pendiente. No deje pendientes, en absoluto. Interesante tesis, ¿verdad? No voy a hablar de ello, pero el apóstol podía irse, pero nos enseñó que nunca se deja un campo, ninguna condición de la vida sin haber resuelto todo. Pronto el apóstol se va a ir, ya nunca volverá. Y la verdad es cierto, jamás ha de volver el apóstol. Y no ha de irse uno sin reivindicar su autoridad apostólica, que realmente era un verdadero apóstol. Sin embargo, escúcheme bien, para lograr eso de reivindicar su autoridad apostólica, debe reivindicar su persona antes que su evangelio y su autoridad apostólica. Primero su persona, a la cual habían denigrado tanto y habían dicho tantas cosas de él. Hay una especie de principio. No se le puede creer el evangelio a quien él mismo no es creíble. Antes que nada, el predicador, el apóstol, el profeta tiene que ser creíble para que sea creído también su mensaje. Y eso porque el ministerio de cualquiera que es llamado queda asociado a la persona que lo ejerce. Por lo que una cosa no está disociada, no está separada de la otra. Por eso ha de responder primero a los ataques personales que hicieron contra él. El que no rebatió es que era feo, es que eso sí era cierto. Los demás no eran ciertos. Pero debo también precisar sobre una cuestión, y es que si solo estuvieran de por medio, dice bien, si estuvieran solo de por medio ofensas personales contra él, el apóstol dejaría de lado todas las ofensas que se hubieran hecho contra él. De nuevo, si el problema fuera en ofensas personales y en eso consistiera todo, el apóstol no hubiera hecho nada
hubiera dejado las ofensas olvidadas y no las iba a tocar. Pero el problema no fue ese, que al cuestionarlo a él, estaban cuestionando el valor de su ministerio y la verdad y la realidad del evangelio que le enseñaba. Y eso no lo podía dejar pendiente. Entonces la defensa de su persona en realidad era hacer defensa de su ministerio. No se puede disociar la persona que ejerce un ministerio de su ministerio. Y en estas cosas nos conviene ver muy de cerca para ver el qué hace el apóstol, ya que ha terminado casi todo el problema, para ser enriquecidos nosotros, los creyentes de esta época, de la manera tan sabia como lo resolvió en Cristo. Conviene. Bien dijo el apóstol: imítenme a mí como yo imité a Cristo. De resolver cosas como estas. Pero aún una cuestión: ¿quiénes habían denigrado al apóstol y habían desafiado su autoridad? El apóstol sí los identifica. Y lo dice en el capítulo 11, versículo 21 al 22. Dice textualmente, categóricamente, que eran judíos. Es decir, como que no quiso conciliar eso, porque cuando aquellos que destruyen la fe se mueven entre nosotros, debemos identificarlos para que el pueblo sepa de quién tiene que cuidarse. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Cuando se trata de gente que daña la fe de Jesucristo, no se puede ser tibio. Se tiene que decir por su nombre las cosas. Y dice Pablo que eran judíos. Y yo agrego esto, porque hay razón para decirlo. Judíos sí, pero venidos de Jerusalén y apoyados por gente importante de la iglesia de allá, de Jerusalén. O sea, no venían por cuenta propia. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando ellos se presentaron a la iglesia de Corinto, resulta que traían cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén. Y yo siempre he pensado, indiscutiblemente Santiago las firmó, porque era el pastor de la iglesia. ¿O cree usted que no era necesario? Absolutamente. Entonces Santiago estaba muy enterado de esas gentes que iban contra Pablo. Yo no pienso que Santiago estaba involucrado en malintención. Lo que sí creo que Santiago tenía desconfianza. ¿Qué cosa está predicando este Pablo? Porque me llegan informes muy malos. Y entonces los autorizo que vayan tras él y vean que está predicando. Entonces, pero sí, Santiago firmó esas cartas. Así lo digo yo. Y también sabían esos mismos que a Pablo no le iba a firmar la carta. ¿Dónde dice eso? Pues es que lo desafían a que presente cartas. Es decir, sabían que en Jerusalén no le iban a dar carta. Por eso Pablo dijo: ¿para qué necesito carta si mis letras son ustedes? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y particularmente el grupo de donde salieron esos judaizantes eran los fariseos. Era un clan que había en la iglesia de los más poderosos, respetables, que era el grupo de los fariseos. Porque siempre los encuentra usted opinando. Pero yo he hecho esta aclaración tan infame, la mala voluntad que le tenían al apóstol en Jerusalén, pero que no le extrañara nada a Pablo si el Señor le dijo: sal de Jerusalén porque aquí no te van a recibir. O sea, ya se lo había advertido el Señor
que así iba a suceder, pero se confió y pensó que no lo iban a recibir. De tal manera que los fariseos fueron ese clan, porque mire, hermano, todo tiene una lógica. ¿Usted cree si la iglesia de Jerusalén era una iglesia que tenía mucha membresía? Mucha membresía. Dijo Santiago, y muchos de ellos son muy celadores de la ley. ¿De quién se refiere? Particularmente de los fariseos, del clan fariseo, que eran gente muy influyente, muy importante. Y acá por debajo del agua se estaba haciendo, porque a Pablo lo detuvieron, se estaba haciendo un complot para que le pidieran a los romanos que lo sacaran, que querían preguntarle algunas cosas, que lo que sacaran al público, pero que lo iban a matar. Oiga, de toda esa gente importante de la iglesia de Jerusalén, ninguno se enteró del proyecto de asesinar a Pablo. No me parece consistente que sí se haya enterado un chamaco, un jovencito. Oiga, ¿no cree usted que es una gran contradicción esa? Quiere decir que supieron pero se callaron, que le pase lo que le pase. Por eso Pablo llegó a sentirse muy solo, pero un día dijo, pero una noche el Señor Jesús me visitó. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y si Dios nos da apoyo, entonces somos mayoría. Y si el Señor nos da apoyo y nadie más nos da apoyo, ¿de qué nos quejamos si Él es todo? Alabado sea Dios. Apréndase esa. Apréndase esa versión que yo la aprendí bastante bien y la he practicado mucho tiempo. Es muy difícil que lo lleven uno a la desesperación y al sentimentalismo y a la nostalgia de ya nadie me quiere, pues que no me quiere. Pero si yo sé que estoy haciendo el trabajo que el Señor me encomendó, me basta. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Estos se presentaron como apóstoles de Cristo. Y su misión deliberada era desmentir su autoridad. E hicieron gala de osadía. Y que eso era así. Escuché al apóstol decir, el que otro tuviere osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Si ellos tienen atrevimiento, yo también tengo atrevimiento. Ahora eso de que eran judíos, él dijo, son hebreos, yo también. Lo que los identifica formalmente, sí, eran de allí, eran hebreos. Son israelitas, yo también. Oiga, qué diferencia, que no eran los mismos, hebreos e israelitas. Yo creo que sí, ¿no? No. Se reconocía como hebreo, un israelita hebreo, aquel que hablaba el idioma original de Abraham. Es decir, lo que llamaban el lenguaje sagrado, que no todo el mundo lo hablaba. Por eso, cuando alguien empezaba a hablar en el hebreo, las multitudes enfurecidas se calmaban y guardaban silencio absoluto. Es el lenguaje de nuestro padre Abraham. Cuando hubo el alboroto en Jerusalén, inteligentemente Pablo, ¿qué hizo? Les empezó a hablar en hebreo. Y sí, fue hecho un gran silencio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que es una buena enseñanza. Cómo se deben lograr los recursos que tenemos. Pablo dijo, ¿cómo me los quito esta multitud rabiosa? Les voy a hablar en hebreo. Y con esto los callo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El saber es el uso apropiado. Mire, Pablo, cuando allá en Filipo le dieron una golpiza con varas, que era el castigo que infligían los romanos, las varas, ¿sí?
mientras que acá entre los judíos eran azotes. Y resulta que a Pablo, cuando lo cuestionaron en Filipos y le dieron una golpiza, una varejoniza a Pablo, él se cayó la boca, porque él era un romano y no debían hacer eso sin juzgarlo. No se podía juzgar a un romano, tratar a un romano así. Pero como pensaron que era judío, que era un cualquiera, se dieron vuelo. Al siguiente día, cuando ya se había convertido el carcelero y cuando llegó, pues resulta que no había problema y les manda a decir, dile que se vaya. Y dijo Pablo, que me vaya, que nos vayamos. No, señores, que vengan ellos, porque somos romanos. Alabado sea Dios. Eso es saber hacer uso de las identidades. Me van a dar una paliza y Cristo va a ganar. Me guardo la credencial. Pero si Cristo no va a ganar, no los dejo que me golpeen. Alabado sea Dios. Qué actos tan inteligentes. Por eso digo, aprendamos de Pablo muchas cosas. No el clásico desplante de que no sabes quién soy, que se usa mucho, ¿verdad? Son israelitas, dijo, yo también. Son hijos de Abraham, también yo. Luego, con estas declaraciones no se puede negar su identidad. Indiscutiblemente eran judíos, que por cierto fueron una carga eterna sobre los hombros del apóstol Pablo. Los que venían de Jerusalén eran un verdadero problema para el apóstol, que eran creyentes en Cristo. Dice bien, porque sí pueden decir, somos creyentes, Cristo nos salvó. Creemos en Cristo, mas no creemos en el evangelio que Pablo predica. Pues les dice en el verso 23, son ministros de Cristo, yo más. Pero voy a aclarar algo más. No sé si están disfrutando esas cosas del apóstol. Amén, hermano. Pero voy a aclarar que no solamente fueron los judíos, esos judíos. Hubo también algunos de la misma iglesia de Corinto, que confiados en lo que decían los judaizantes y los falsos maestros, se comportaron muy atrevidos con el apóstol Pablo, muy altaneros, muy groseros. Y menciono esto porque ahora el apóstol habrá de usar atrevimiento con los falsos apóstoles. Sin embargo, lo ha de hacer cuando los demás, fíjese esa otra, que inteligente, iba a poner orden precisamente con los falsos apóstoles, pero lo va a hacer cuando los demás hermanos de la iglesia definieran su posición. O sea, no se adelantó. Es todo un procedimiento inteligente. Así que ahí los tenemos retratados. Eso es lo que en principio abordaré en este mensaje, que podemos titular como la defensa a la legitimidad de su apostolado. Así que nos conviene, para nuestro crecimiento en Cristo, aprender de Él esta estrategia inteligente y muy evangélica. Yo no sé a qué le aprendió Pablo. ¿Sí? Aprender de Pablo. ¿Cómo hace su defensa? ¿Y cómo hace valer su autoridad? Porque el ejercer la autoridad no es un acto atropellado, ni es atropellando a nadie. Que esa es otra cuestión que se debe aprender en lo que sería teología ministerial o pastoral. El no atropellar a nadie. Y confieso que si no hubiera reflexionado yo por tantos años, oyendo sus escritos, viendo sus escritos del apóstol, observándolo,
por tantos años sobre sus actos inteligentes del apóstol. Yo hubiera esperado del apóstol, y creo que muchos predicadores y hermanos esperarían lo mismo de Pablo, que les diera una paliza. Digo, ya están prácticamente exhibidos, derrotados. Que usara un lenguaje áspero, recio, desafiante, que yo creo que nos debe parecer lo más apropiado, ¿sí o no? Van a decir, ¿para qué le decimos que sí si luego nos dice que no? Alabado sea Dios. Estoy diciendo sobre todo lo que le hicieron a él, ahora que los ha vencido. Lo más propio es que él fuera duro con ellos, rudo. Nos debe parecer lo más apropiado. Por eso, mire, mucho predicador enseña que Pablo era muy rudo. Le voy a decir algo. Pablo era muy duro con aquellos que trastornaban la doctrina y al pueblo de Jesucristo. Defendía a las ovejas con toda su alma. Alabado sea Dios. Pero cuando se trataba del pueblo de la iglesia, era muy tierno. ¿Cómo tener esas dos actitudes? Muy duro por un lado y muy tierno con la iglesia. Dijo a los tesalonicenses, nos erais carísimos, que en griego significa, les regalaríamos hasta nuestros ojos a ustedes. ¡Qué ternura! Usted no encuentra ahí un Pablo grosero, hostil, altanero. Y creeríamos que es lo más apropiado. Pero aquí está la cuestión. Que contra todo lo que esperaríamos del apóstol Pablo, resulta que el apóstol dijo que no nos iba a dar gusto. Porque escúchelo decir en el verso 1. Empero yo, Pablo, os ruego. Y dijimos, ya dobló las manos. Os ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo. Y entonces yo pregunto, santo Dios, Pablo, ¿pero por qué? Por la mansedumbre y la modestia. Otra versión dice, os ruego por la mansedumbre y la amabilidad de Cristo. Se puso muy amable. Y de nuevo, mansedumbre y amabilidad. Y otra versión dirá, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Qué sabroso se oye, ¿verdad? Por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Es que en realidad, hermano, cuando usted ve la parábola de la oveja, aquella que se perdió, cómo la buscó y cuando la encontró la levantó en sus brazos y la cargó. Y gozoso decía, denme el parabién, porque esta ovejita que se me había perdido la he encontrado. Alabado sea Dios. Esa es la idea que yo tengo de Cristo. Un buen Señor, un buen pastor. Amable, precioso. Que yo lo he dicho, si no hubiera sido así, no tuviéramos familia, los hombres todos hubieran muerto. Pero fue muy bueno. Fue maravilloso. Alabado sea Dios. En realidad Pablo está exaltando a Cristo, diciendo, mírenlo cómo era, manso, humilde de corazón. Y digo, mansedumbre y ternura, Pablo. Pero usted me va a decir, hermano Ramos, pero entonces, ¿cuál es el punto? Que fue el apóstol, que el apóstol piensa que puede corregir a los alzados de Corinto. Yo les puse eso de los alzados de Corintios, ¿sí? Bien, ¿verdad? Los alzados. Que puede corregir a los alzados de Corinto con frases como mansedumbre, amabilidad y ternura. No te entendemos, Pablo.
Honestamente no te entendemos. Le gritarían los radicales del lenguaje duro. Le gritarían: así no, Pablo, así no. Dales duro, dales duro. Hay que ser rudo con ellos. Y por las cosas que luego va a decir, puedo prever la respuesta que el apóstol nos daría, como esta. ¿Están disfrutando eso, hermanos? Digo, si ya los tiene vencidos, lo mejor que puede hacer es aprovecharse. Aproveche la ocasión y póngales una paliza. ¿Sí? Tiro de gracia, le llaman otros. Pero él imitó a Cristo, al quien injuriaron y no contestó la injuria. ¿Es así, hermanos? Es que yo estoy tratando de decirle: mire, Pablo está haciendo un bosquejo de Cristo Jesús, amable y tierno. Y la respuesta que nos daría el apóstol Pablo sería: miren, es cierto que ellos usaron como armas para denigrarme, usaron el agravio, la intriga, la difamación, las palabras duras, más hirientes. Pero díganme una cosa, hermanos del camino de la fe, diría Pablo. Esas eran sus armas, armas mundanas. Pero ¿acaso esas armas son las mismas que usamos nosotros a la manera de lo que usa el mundo? ¿Usted qué dice, hermano? Tenemos que decirle: tiene razón, hermano Pablo. Esas armas no las usa el creyente, el cristianismo no va por esas armas. Diría entonces, hermanos, ¿creen ustedes que hemos de combatir al mundo, a los enemigos de la fe, usando las mismas armas de maldad que ellos usan? Y sentenciaría categórico: hermanos, jamás cometan el error táctico de querer combatir a ese grupo en su propio terreno, porque allí siempre saldremos vencidos. Porque cuando usted injuria, su alma también se desgarra. Alabado sea Dios. Yo no sé si usted está procesando lo que yo le estoy queriendo decir con todo esto. Que la iglesia, el camino de la fe, los miembros, los hermanos que yo presido en Cristo, no tengan por sistema contestar de esa manera como las armas del mundo. ¿No acaso debemos combatir con armas espirituales y en el terreno del espíritu? Eso es lo que estuvo diciendo: os ruego por la amabilidad de Cristo. ¿Por qué dices eso? Porque Cristo era muy amable, era muy cariñoso, precioso. ¿Podemos decir lo mismo, hermanos? ¿Podemos decir que Cristo es amable, que es tierno y que es maravilloso? Así de un aplauso. Si caminamos por esa ruta, si lo hacemos así, mis hermanos, siempre saldremos vencedores, porque estamos detrás de la ruta que Cristo marcó. Alabado sea Dios. Es precioso eso. Y pienso, entonces tiene sentido que el apóstol haya apelado antes que nada a la mansedumbre de Cristo. Os ruego. Ahora está hablándole a los alzados de Corinto, no a los judaizantes propiamente.
a la iglesia de Corinto, le está ministrando a la iglesia de Corinto. ¿Creen ustedes que es importante que haya apelado a la mansedumbre de Cristo, a la amabilidad, a la ternura de Cristo? Y para mí, yo no tengo ningún problema en entender esas ideas. Se me hace encantador mi Salvador. Mi Señor se me hace hermoso. Como dice Cantar de los Cantares, Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Alabado sea Dios. Bendito sea el Hijo de Dios. Alabado su nombre. Y como siempre, el apóstol aprovecha todas las oportunidades. Eso sí, nos enseñó que oportunidad que glorifique a Cristo y que resuelva conflictos de autoridad, hay que aprovecharlos. Para dejar en nuestro corazón una enseñanza muy valiosa. ¿Qué sería esta? Ningún creyente se atreva a combatir el mal usando las armas del mal. No lo haga. Si lo denigraron, no denigre. Si lo ofendieron, no ofenda. A él lo injuriaron. ¿Habría él de injuriar? A él lo difamaron. ¿Le convenía también difamar? El apóstol muestra que esa no es la manera como un hijo de Dios hace defensa de la maldad que terceros hagan contra él. Además tenemos a quien apelar nosotros. Alabado su nombre. Alabado sea Dios. Yo he aprendido a apelar al tribunal de Cristo. Y funciona. Funciona. Un hijo de Dios, si quiere la victoria, debe renunciar a hacer uso de la intriga, renunciar y decir: no haré uso jamás de la intriga, de la infamia, de la injuria, ni de la calumnia. Porque creo que mucho creyente sí se mueve por esa ruta. ¿Cómo pueden tener victoria? ¿Cómo les va a dar Cristo victoria si no van por el camino que Cristo lo hizo? Alabado sea Dios. O que un creyente pueda echar mano de cualquier estrategia de maldad. Pues en la fe cristiana, escúcheme bien, en la fe cristiana no se combate ojo por ojo, ni diente por diente. Por eso, yo le voy a decir algo que siempre he dicho. Predicador que siempre es antiguo testamentario, tiene un espíritu de venganza, que era el espíritu de la ley. Dijo Juan que descienda fuego del cielo y los achicharre. Y nos vamos a ir bien felices, Señor, que descienda fuego. No es ojo por ojo y diente por diente. Vaya usted al Antiguo Testamento y cantidad de expresiones son: Señor, destrúyalos, acábalos. Cristo en la cruz del Calvario dijo de los que lo habían golpeado los romanos: Padre, no les imputes este pecado, porque no saben lo que hacen. Alabado sea Dios. Diría Pablo a eso que hizo Jesús, yo le llamo ternura, mansedumbre. Y yo quiero imitarlo, diría Pablo.
Quítese eso de su corazón, porque este es un mal que existe en el pueblo cristiano. El interpretar el ojo por ojo y el diente por diente, que porque la Biblia dice, no, la Biblia menciona la dureza de la ley, mas no la bondad de la gracia. Yo soy un predicador que tiene otro punto de vista radical y que lo podemos probar con la Escritura. Porque ojo por ojo y diente por diente sería usar cosas semejantes. Es decir, cosas semejantes combatiéndose con cosas semejantes. Por tanto, por eso tanto creyente se ve siempre rebasado y sin victoria en sus manos, porque se maneja con las mismas maneras de los que no conocen a Dios. ¿Qué le parece este punto del apóstol Pablo? Precioso. ¿Les gusta, hermanos? A mí se me hace encantador, porque Pablo está diciendo, yo conozco la ruta de la victoria, y es esta otra, la misma ruta que el Señor Jesús siguió, manso y humilde de corazón. De esas armas hablaré quizá en otro mensaje. Solo diré, ¿acaso no está escrito que el mal se vence con el bien? ¿Y acaso estas dos cosas, el mal y el bien, son de la misma naturaleza? Entonces, ¿por qué vamos a combatir el mal con el mal? No lo son. Pero voy a regresar a eso de la mansedumbre, la amabilidad y la ternura de Cristo, para no dejar rincones sin alumbrar. Y diré que las tres maneras mencionadas pueden ser usadas indistintamente. Pensemos entonces en esas tres cosas como una sola idea. Dice Pablo, os ruego. Y el apóstol, cuando yo leí hace muchos años eso, que era un joven predicador, porque a mí me habían dicho que Pablo era de toma y daca, que me das te doy. Era muy duro, ¿sí? Y cuando yo leí eso con cuidado, os ruego, el apóstol me sacudió en mi entendimiento. Os ruego, y cuestioné para mí, ¿cómo puede ese rogar del apóstol ser una pieza que encaje cuando se trata de establecer autoridad? ¿Cómo? ¿Está tratando de establecer autoridad con un les ruego? ¿Cómo podemos encajar esa pieza? Para mí, decía yo, no cabe, no sé dónde ponerla. ¿Cómo puede rogar el apóstol y que esta sea una pieza que encaje cuando que está tratando de establecer autoridad? Encajarían palabras duras, pesadas, diríamos, pero eso de que le ruego, autoridad y ruego, me parecen dos conceptos incompatibles. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Pero acaso Cristo no tiene autoridad y además es benigno? Pero veamos eso desde otra perspectiva. Algunos intérpretes han traducido como yo mismo, Pablo, por mí mismo os ruego. O sea, lo interpretan de esa manera. Yo, Pablo, por mí mismo ruego, por la ternura de Cristo, les estoy rogando porque conozco su ternura. Y todo me dice que en esa ternura no cabe la severidad. Pero la cuestión que decide todo
es que ese les ruego implica la idea. Fíjese bien la idea que implicaba. Les ruego por el propio bien de ustedes. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces ya tiene otro sentido de autoridad. Les ruego por la humanidad de Cristo, por el bien de ustedes. Ruego a los corintios que arreglen las cosas y hagan innecesario que yo tenga que ser atrevido y osado cuando llegue con ustedes. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Amén. ¿Cogió sentido? Hermoso, de veras. Os ruego, y Pablo, me dejaste sorprendido. Pues ¿cómo que estás rogando? Sí, pero le estoy diciendo que por el bien de ellos, porque cuando yo llegue no quiero ser atrevido. Alabado sea Dios. Pues les dice en el verso 2, para que estando presente no tenga que ser ¿qué? Atrevido. Y les agrega el IVA. Porque con algunos voy con el ánimo resuelto. Usted ve ahí a un Pablo doblado, que se le doblan las piernas. O usted ve a un Pablo que está estableciendo autoridad. Alabado sea Dios. Debieron de caerle esas palabras a los hermanos corintios de peso. Por el bien de ustedes, hombre, no esperen que yo llegue y sea atrevido. Acuérdense cuando entregué a un hombre a Satanás ahí en esa iglesia. Pero prefiero rogarles, apelar a ustedes para no tener que ser osado. Les ruego por la mansedumbre y modestia de Cristo. ¿Qué le parece el decir de Pablo? El hombre del buen decir, estratégico, nada grosero. No más deje que llegue yo para ver la paliza que le voy a dar. Por eso digo, yo tengo un concepto distinto del ministerio. Gracias a Dios que en términos ministeriales soy paulino. Y le aprendí por más de 40 años o 50 años, le he aprendido a Pablo sus estrategias tan inteligentes, porque yo amo el acto de inteligencia. Me gusta el que dice y el cómo se los dice. Les dice a veces sin decir, pero les dijo, donde mansedumbre significa una bondad interior y modestia es la actitud con la que tratamos a los demás. Mansedumbre es una bondad interna. Esa la traemos, no la conseguimos, ahí está dentro. Pero la modestia es el cómo tratamos a la gente. Uno es interno, la otra cosa es externa. Entonces, ¿cómo no entender que ha decidido resolver este conflicto? No a la manera del atrevido Pablo, sino a la manera de la ternura de Cristo. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Lo resuelve, no rebajándose, sino asumiendo una posición de dignidad y de autoridad. Y dirá el griego, que cómo hace que no apelaba al griego, que quien tiene esa doble posición puede dejar de lado el ejercicio de la autoridad para dar lugar a la mansedumbre, sin que por eso sufra pérdida de su autoridad. Pero en esa condición de mansedumbre del apóstol había un error de apreciación. Se daba un error de apreciación
en algunos hermanos de Corinto, que se atrevieron a decir que Pablo era muy bravucón por carta. Y pues está lejos, nada le cuesta ser bravucón, pero cuando está frente a nosotros es un manso corderito. Era error de apreciación. Es que yo digo, yo he entendido lo que Pablo enseñó. No debe andarse exhibiendo la autoridad como pastor, como líder, donde quiera. Eso déjela para un caso extremo, para el último. Después de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que estando, dijeron, frente a nosotros, mientras está afuera es muy duro, porque sus cartas son muy atrevidas, pero estando frente a nosotros es un poca cosa. Qué atrevido, de verdad. Es humilde, tímido y corto. Le queda grande el problema. Con nosotros no puede. Pablo diría, no se equivoca. Al contrario, le ruego por el bien de ustedes que no me obliguen a ejercer la autoridad. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Quien es llamado al ministerio tiene una autoridad que puede asumirla en un momento dado. Pero que eso sería caso último, cuando ya no hubiera otra salida. Mientras tanto, la ternura, la amabilidad debe ser el componente ministerial más precioso. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y usted dirá, eso decían de él, pero ¿no debía, por el contrario, ser muy estimado por su humildad? Debería serlo. En la mentalidad del cristianismo sí, debería serlo, pero no en la mentalidad de la cultura griega. Y aquí es donde entramos, a la cultura griega. Porque eran hermanos de Corinto. Sí, pero eran griegos. Y pensaban a lo griego. Donde entre los griegos la mansedumbre no era una virtud, sino una deficiencia de carácter. La venganza era una virtud. Perdonar era deficiencia de carácter. Alguna vez decía yo en un mensaje que los corintios eran griegos que pensaban como griegos. Y alguien me objetó el mensaje y me dijo, pues ¿qué esperabas? Si son griegos, piensan como griegos. ¿Es correcto, hermanos? Y yo le dije, es cierto, pero yo esperaba que los corintios que eran griegos no pensaran como griegos, sino como cristianos, hijos de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Les parece esa idea buena, hermano? Sí, son corintios griegos, pero no deben pensar como griegos, porque ahora son la iglesia de Jesucristo. Así que no debe decir, así pensamos los mexicanos y los de aquí del norte y que quién sabe qué. ¿Sí? No importa dónde sea, usted tiene que pensar como cristianos. Alabado sea Dios. Lo que dice que los griegos esos seguían pensando a la manera del mundo griego y siguieron siendo una deficiencia en la iglesia. A esos dirían, mírenlo,
Véanlo rogar, véanlo rogar. Ven, les hemos dicho que es de un carácter moral muy debilucho. Les hemos dicho que no está a la altura. Le ruega que corrijan para que no se vea obligado a ser severo. Diría usted ahora que ruego y autoridad sí son compatibles, ¿o no? Estamos diciendo que ruego no denigra el carácter moral. Para los griegos eso de rogar era una deficiencia de carácter. Pero rogar en el cristianismo no es perder la autoridad. Autoridad y ruego sí encajan como dos piezas exactas y son compatibles. Y nos deja pensando el apóstol Pablo, y diríamos nosotros, nos frotamos la barbilla y Pablo voltea y nos dice: hombre, hermanos de la iglesia, el camino de la fe, imítenme a mí porque yo imité a Cristo. Alabado sea Dios. De un aplauso al Señor. A mí me ha parecido delicioso esta enseñanza del apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias, por la ternura, por la mansedumbre de Cristo. Y los corintios dijeron: ándale, ya se dobló. Y dijo: no, por el bien de ustedes. Porque si yo voy con ánimo resuelto. No me obligan a ejercer la autoridad. Prefiero no ejercerla y perdonar las cosas. Y salió victorioso de Corinto. No quedó ni una queja contra el apóstol Pablo. Y se fue de Corinto dejando el expediente limpio. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. A eso se le llama tener victoria en Cristo, hermanos. Yo lo considero esto como una manera preciosa de terminar esta carta, que no la hemos terminado, todavía nos falta. Pero a mí me parece que es una enseñanza muy buena. No ojo por ojo, no diente por diente. Porque a veces hay cosas que nos duelen, nos molestan, nos indignan. Que como decía en un mensaje a los Efesios, hay creyentes que dicen: no, conmigo no que se meta porque yo tengo la chispita corta, que yo quién sé, que ese es un bravucón cristiano. Alabado sea Dios. Póngase de pie y le cantamos al Señor. Y si usted está viviendo o ha vivido una situación así y no la ha podido resolver como el camino que Pablo trazó por Cristo, esta tarde yo le ruego que lo piense bastante bien. Y si va siguiendo la ruta de ojo por ojo, deje eso y busque la ruta de Cristo. Y le garantizo por la palabra que usted tendrá victoria. Y tener victoria en Cristo es maravilloso, es saludable, es alegre. No hay mayor felicidad como que Cristo meta la mano por uno. ¿Sabe cómo lo digo yo? Cuando el Señor dice: ¿a dónde le firmo por este? Me ha oído orar por los niños cuando los presento y decirle: Señor, yo no sé qué tengan en el futuro estos niños, pero saca la cara por ellos. Y sacar la cara se me hace lindo de mi Señor. Que Él diga de frente: aquí estoy. Amén. Alabado sea Dios. Felices, hermanos. Yo estoy contento. Y le vamos a pedir a Pablo que nos preste otra carta de esas. Amén. Yo soy feliz escudriñando la palabra. Mire, hermano, yo vivo porque escudriño la palabra. Me hace tan feliz como no tiene ni idea. Me produce una realidad espiritual extraordinaria. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Que este mensaje sea de grande bendición a su vida y le esperamos para que nos siga escuchando en esta página Tendencias de nuestro tiempo. Que el Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.